Una madre desesperada y un niño en peligro se cruzan en un encuentro que cambiará sus vidas para siempre. En medio de una red de secretos familiares, traiciones ocultas y una organización criminal implacable, cada paso que den los acerca más a una verdad aterradora. Hasta donde llegarán para descubrir lo que realmente está en juego. No te pierdas el comienzo de esta emocionante historia llena de suspense, donde cada decisión podría ser la última. Clara Moretti, una mujer de negocios exitosa y propietaria de una cadena de hoteles de lujo, vivía en una mansión en las afueras de la ciudad. Desde hacía semanas, notaba que algo extraño sucedía en su cocina. Cada mañana, faltaban pequeños alimentos, una manzana aquí, un trozo de pan allá. La casa tenía un sofisticado sistema de seguridad, pero nunca se activaba ninguna alarma. Aparentemente, alguien había encontrado la forma de burlar todas las medidas y acceder a su hogar sin ser visto. Clara decidió tomar cartas en el asunto y colocó cámaras adicionales en la cocina, queriendo descubrir quién estaba detrás de esos misteriosos robos. Una noche, decidió quedarse despierta. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando la casa estaba sumida en el silencio, escuchó un leve crujido proveniente de la cocina. Se acercó sigilosamente, evitando cualquier ruido. Lo que vio a través de la rendija de la puerta la dejó estupefacta. Un niño, no mayor de 10 años, descalzo y con ropas sucias, estaba rebuscando en su refrigerador. El niño, al percatarse de la presencia de Clara, intentó huir. Pero ella, sin pensarlo 2 veces, corrió tras él. La persecución la llevó hasta el fondo de su vasto jardín, donde el niño desapareció a través de un hueco en la valla. Clara se quedó sin aliento, preguntándose cómo había logrado entrar y salir de su propiedad sin activar las alarmas. Decidió no llamar a la policía. Algo en la mirada del niño, su miedo, su desesperación, la había tocado profundamente. Intrigada y con una mezcla de compasión y curiosidad, Clara decidió seguir investigando por su cuenta. Al día siguiente, revisó las grabaciones de las cámaras y encontró varios momentos en que el niño había entrado a su cocina, siempre en plena madrugada. Era claro que estaba robando por necesidad, y no por malicia. Pero, ¿quién era ese niño? ¿Y cómo había llegado hasta allí? Clara decidió que la única forma de descubrir la verdad era seguirlo la próxima vez que apareciera. Estaba decidida a encontrar respuestas, aunque aún no sabía que lo que descubriría cambiaría su vida para siempre. Clara no pudo dormir esa noche. Las imágenes del niño, con su rostro famélico y sus ojos grandes y oscuros, la perseguían. A la mañana siguiente, se puso en marcha con un plan. Recorrió los alrededores de su mansión buscando pistas de cómo el niño había logrado burlar sus sistemas de seguridad. Descubrió el hueco en la valla por el que había escapado y notó que las marcas en la tierra eran recientes. Alguien había estado entrando y saliendo con frecuencia. Clara decidió que esa noche seguiría al niño para descubrir su origen. Esa misma tarde, Clara pidió a su personal que se retirara más temprano de lo habitual y apagó todas las luces de la mansión. Se vistió con ropa oscura, intentando mezclarse con la penumbra. Instaló su teléfono para grabar desde varios ángulos y se escondió en un rincón de la cocina, esperando con paciencia infinita. El tiempo pasó lentamente, pero Clara se mantuvo firme, con los nervios a flor de piel. Pasadas las 3 de la madrugada, escuchó un leve roce contra la ventana. Se agazapó aún más, y lo vio. El niño volvía, tan silencioso como la vez anterior. Se movía con la habilidad de quien ha practicado muchas veces, evitando los puntos de luz de las cámaras y deslizándose hasta el refrigerador. Esta vez, Clara no lo dejó escapar. Sin previo aviso, encendió la luz de la cocina, bañando al niño en una luz brillante que lo dejó paralizado, como un animal atrapado. «No tengas miedo», dijo Clara, levantando las manos para mostrar que no le haría daño. El niño, con una manzana en la mano, la miró con ojos llenos de pánico y desesperación. Retrocedió unos pasos, buscando su ruta de escape. Pero Clara se movió rápido y bloqueó la salida. «Solo quiero hablar», insistió Clara con voz suave, intentando calmarlo. El niño no respondió, pero tampoco intentó huir de inmediato. Sus ojos eran una mezcla de desafío y miedo, como si estuviera acostumbrado a esperar lo peor de los adultos. Clara, sin querer asustarlo más, se acercó lentamente y se agachó a su altura. «¿Cómo te llamas?», preguntó, aunque el niño seguía en silencio, observándola con desconfianza. Finalmente, él habló, en un susurro casi inaudible. «Mateo». Clara asintió, notando que el niño temblaba de frío. Sus ropas delgadas no eran suficientes para la noche helada. «Mateo, ¿por qué no me cuentas qué está pasando? No quiero hacerte daño».
Solo quiero ayudarte. El niño miró la manzana en su mano y, con un gesto de dolor en su rostro, comenzó a llorar en silencio. Sus lágrimas eran tan sutiles que Clara apenas las notó, pero sintió un nudo formarse en su garganta. No tengo casa, dijo finalmente. No tengo a dónde ir. Clara se quedó sin palabras por un momento, sintiendo la crudeza de la situación. Se dio cuenta de que aquel niño no solo robaba por hambre, estaba luchando por sobrevivir en un mundo que lo había abandonado. En ese momento, decidió que haría todo lo posible por ayudarlo. Le ofreció algo de comer y, aunque al principio Mateo se mostró reticente, finalmente aceptó. Mientras comía, Clara lo observó y notó que cada bocado parecía dolerle, como si aceptar ayuda fuera un peso que no estaba acostumbrado a cargar. Después de un rato, Mateo comenzó a hablar. Le contó que vivía en la calle desde hacía meses, desde que su madre desapareció sin dejar rastro. Su padre nunca había estado en la escena, y sus únicos recuerdos de él eran de violencia y gritos. Mateo había aprendido a vivir solo, a moverse entre las sombras, robando lo mínimo para mantenerse con vida. Había encontrado el hueco en la valla de Clara hacía unas semanas, y desde entonces se había colado en la mansión para conseguir algo de comer. Clara lo escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo era posible que un niño tan pequeño tuviera que pasar por algo así? En ese instante, decidió que no solo quería ayudarlo, sino que quería entender la historia completa. Clara le ofreció quedarse en su mansión esa noche, en una habitación caliente y segura, y Mateo aceptó, aunque con evidente desconfianza. Mientras el niño se acurrucaba en la cama de invitados, Clara se sentó en su oficina, revisando los archivos de su computadora. Decidió que al día siguiente se pondría en contacto con la policía y con servicios sociales, pero antes, necesitaba saber más. No podía quitarse de la cabeza la idea de que había algo más oscuro detrás de la desaparición de la madre de Mateo. Algo que iba más allá de un simple abandono. Decidió comenzar a investigar por su cuenta, buscando cualquier rastro que pudiera explicar la situación del niño. A medida que avanzaba la noche, Clara no pudo evitar sentir una inquietud creciente. Había algo en la historia de Mateo que no encajaba del todo, algo que la hacía sospechar que las cosas eran mucho más complicadas de lo que parecían. Con esa idea en mente, se prometió a sí misma que no descansaría hasta descubrir la verdad. Sin saberlo, había dado el primer paso hacia un misterio que no solo pondría a prueba su determinación, sino que la arrastraría a un mundo lleno de peligros y secretos ocultos. Clara se levantó de su escritorio y se asomó al pasillo. Observó la puerta cerrada del cuarto de Mateo y sintió un peso en el pecho. Lo que había comenzado como un simple robo de comida, ahora se estaba convirtiendo en una búsqueda desesperada por la verdad, una verdad que cambiaría su vida y la de Mateo de formas que aún no podía imaginar. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Clara se despertó tras una noche inquieta. Los fragmentos de la historia de Mateo seguían resonando en su mente, y con cada recuerdo de la conversación, sentía más urgencia por descubrir la verdad. Decidida, se dirigió a la cocina y preparó un desayuno sencillo para Mateo. Cuando tocó suavemente la puerta de la habitación de invitados, el niño aún dormía, pero el sonido lo despertó de inmediato. Saltó de la cama con los ojos desorbitados, como si estuviera listo para huir de un peligro inminente. Tranquilo, Mateo, le dijo Clara con una sonrisa suave. Solo traje desayuno. Mateo se relajó un poco, pero la desconfianza seguía grabada en su rostro. Clara dejó la bandeja en una mesa cercana y se sentó, dándole espacio para que comiera sin sentirse presionado. A medida que el niño devoraba el desayuno, Clara notó las cicatrices en sus manos y un moretón que asomaba bajo su camiseta desgastada. Eran las huellas de una vida llena de violencia y abandono, y cada marca en su piel hablaba de una historia que él aún no había contado. Mientras Mateo comía, Clara comenzó a hacer algunas llamadas. Primero se puso en contacto con una amiga en los servicios sociales, quien le prometió hacer algunas averiguaciones discretas sobre la desaparición de la madre de Mateo. Luego, llamó a un investigador privado de confianza, alguien que la había ayudado en el pasado con asuntos personales delicados. «Necesito que encuentres a alguien para mí», le dijo Clara al investigador, un hombre llamado Samuel con una habilidad innata para descubrir secretos ocultos. «Es la madre de un niño llamado Mateo. Desapareció hace unos meses y necesito saber qué pasó con ella». Samuel, siempre discreto y eficiente, aceptó el trabajo sin hacer demasiadas preguntas. Clara sintió un alivio temporal, pero sabía que esta investigación podría llevar tiempo y no podía simplemente sentarse a esperar. Decidió dar un paseo con Mateo,
con la esperanza de que salir al aire libre lo hiciera sentir más cómodo y tal vez lo animara a hablar un poco más. Mientras caminaban por el jardín de la mansión, Mateo se mostró reacio a responder las preguntas de Clara, pero eventualmente, las palabras comenzaron a fluir. Contó cómo solía ir al parque con su madre, cómo ella trabajaba en varios empleos para mantenerlos y cómo, un día, simplemente no volvió a casa. Mateo había esperado, primero en la puerta de su apartamento y luego en las calles, buscando en todos los lugares que recordaba haber visitado con su madre. Cuando quedó claro que ella no volvería, Mateo comenzó a vagar, durmiendo en callejones y escondiéndose de otros niños callejeros que eran mucho más agresivos. Clara escuchaba en silencio, procesando cada palabra. Decidió llevar a Mateo al parque donde solía ir con su madre, esperando que tal vez ver el lugar despertara algún recuerdo o le diera alguna pista. Mientras caminaban por los senderos, Mateo señaló un banco donde solían sentarse. Clara se sentó a su lado, y juntos observaron a la gente pasar, parejas paseando, familias disfrutando del día soleado. Por un momento, el niño pareció relajarse, dejando escapar una sonrisa tímida que desapareció tan rápido como había aparecido. Fue en ese instante que Clara notó a una mujer mayor sentada cerca, observándolos con atención. Tenía una mirada aguda, como si reconociera a Mateo, pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Clara, la mujer desvió la mirada rápidamente y se levantó con prisa, alejándose con pasos apresurados. Clara sintió que algo no encajaba y decidió seguirla, pero Mateo la detuvo, aferrándose a su mano con fuerza. «No la sigas», dijo Mateo en un tono serio que Clara no había escuchado antes. «Ella sabe cosas malas». Clara se arrodilló frente a él, mirándolo fijamente a los ojos. «¿Quién es ella, Mateo? ¿La conoces?» Mateo asintió lentamente, pero no dijo nada más. La tensión en su rostro revelaba que había algo más profundo en su miedo, algo que Clara necesitaba entender. Decidió no presionar, pero tomó nota mental de la apariencia de la mujer y la dirección en la que había ido. Después de un rato, Clara y Mateo regresaron a la mansión, y ella se prometió que averiguaría más sobre esa mujer misteriosa. Esa misma noche, mientras Mateo dormía, Clara recibió una llamada de Samuel. «Clara, encontré algo», dijo Samuel, su voz cargada de preocupación. La madre de Mateo, Ana, no solo desapareció. Hay reportes policiales que sugieren que estuvo involucrada en una red de tráfico de personas. Parece que estaba intentando huir, y alguien la estaba persiguiendo. Hay muchas piezas faltantes en esta historia, pero esto va mucho más allá de un simple abandono. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La desaparición de Ana no era un caso aislado. Estaba conectada a algo mucho más oscuro y peligroso. Samuel prometió seguir investigando, pero le advirtió que tuviera cuidado. Si Ana había sido parte de algo tan turbio, la vida de Mateo podría estar en riesgo. Clara se quedó despierta toda la noche, revisando los detalles que había recopilado hasta ahora. Comenzó a dibujar un mapa en su mente, conectando puntos que aún no tenían un sentido claro. Estaba claro que la mujer que habían visto en el parque no era una simple observadora. De alguna manera, estaba conectada a todo esto. Y si Clara quería proteger a Mateo, necesitaba descubrir quién era esa mujer y qué sabía sobre Ana. A medida que la madrugada se acercaba, Clara tomó una decisión firme. No podía permitir que Mateo volviera a las calles. No solo porque era peligroso, sino porque ahora sabía que él era la clave para resolver el misterio de la desaparición de su madre. Mientras el niño dormía en la habitación de invitados, Clara se juró a sí misma que encontraría la verdad, sin importar lo que costara. Al amanecer, Clara se preparó para enfrentar un nuevo día lleno de incertidumbres, pero también con una determinación renovada. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero estaba lista para lo que viniera. El destino de Mateo y la sombra de su madre desaparecida pesaban sobre ella, y ahora no solo se trataba de salvar a un niño perdido. Se trataba de enfrentar una red de secretos que amenazaba con consumirlos a ambos. La revelación sobre Ana, la madre de Mateo, había dejado a Clara en un estado de angustia e incredulidad. ¿Cómo una mujer que parecía tan dedicada a su hijo había terminado envuelta en algo tan peligroso? Samuel le había advertido que la red de tráfico de personas con la que Ana había estado conectada no era un simple grupo criminal. Se trataba de una organización bien estructurada, con ramificaciones en varias ciudades y un historial de violencia y desapariciones que había dejado una estela de dolor y tragedia. Clara, decidida a descubrir la verdad, pasó los siguientes días investigando por su cuenta mientras Samuel seguía recabando información adicional. Sabía que estaba jugando con fuego,
pero su determinación de proteger a Mateo y descubrir qué había sucedido con su madre la impulsaba a seguir adelante. Cada nueva pista, cada nuevo dato, la llevaba más profundamente a un mundo que nunca había imaginado. Una tarde, mientras revisaba archivos en su computadora, Clara recibió una llamada de Samuel. «Encontré algo interesante», dijo Samuel con tono cauteloso. «La mujer que viste en el parque, la que Mateo reconoció, se llama Gloria Mendoza. Es una figura conocida en los círculos de servicios sociales, pero tiene un historial que no encaja. Ha estado involucrada en varios casos de menores desaparecidos, y siempre está cerca de situaciones sospechosas, pero nunca ha sido acusada formalmente de nada. Es como un fantasma que aparece y desaparece». Clara escuchó con atención, cada vez más convencida de que Gloria sabía mucho más de lo que aparentaba. Decidió seguir ese rastro, segura de que encontrar a Gloria era la clave para desentrañar la red en la que Ana había caído. Se puso en contacto con Samuel y organizaron una vigilancia discreta alrededor de los lugares que Gloria frecuentaba. Clara sabía que era un riesgo, pero sentía que no tenía otra opción si quería proteger a Mateo y descubrir la verdad. Días después, Clara recibió un mensaje de Samuel. Habían localizado a Gloria en un barrio modesto de la ciudad, en un edificio de apartamentos que parecía abandonado. Clara se dirigió allí, y al llegar, se encontró con Samuel esperando en un auto estacionado a unos metros de distancia. Juntos observaron el edificio, un bloque de concreto gris y deteriorado, con ventanas cubiertas por tablas y grafitis que cubrían las paredes. «Gloria entró hace unas horas y aún no ha salido», dijo Samuel, pasándole a Clara un par de binoculares. Clara observó atentamente, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que cada momento que pasaba era crucial. Decidió acercarse al edificio con cautela, dejando a Samuel en el coche para vigilar. Mientras se adentraba en el oscuro pasillo de la entrada, Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había un silencio inquietante, roto solo por el sonido lejano de la ciudad. Subió las escaleras con cuidado, siguiendo los pasos de Gloria que había escuchado antes. Llegó hasta un apartamento en el tercer piso, cuya puerta estaba entreabierta. Clara contuvo la respiración y asomó la cabeza con cuidado. Dentro, vio a Gloria hablando con un hombre corpulento y de apariencia amenazante. Sobre la mesa, había un montón de papeles y documentos que Clara no podía distinguir desde su posición. Notó que Gloria parecía nerviosa. Sus gestos eran erráticos y su voz, aunque baja, tenía un tono de urgencia. «No puedes seguir trayendo problemas», decía el hombre con tono severo. «Si siguen investigando, todo se va al demonio. Ya perdimos a Ana por eso». El nombre de Ana hizo que Clara sintiera un nudo en el estómago. Se esforzó por mantenerse calmada y continuar escuchando. «Lo sé», respondió Gloria, susurrando. «Pero Mateo sigue siendo un cabo suelto. No podemos permitir que alguien lo encuentre antes de que nosotros lo hagamos. Tiene información que podría hundirnos a todos». El miedo se apoderó de Clara. Mateo no era solo un niño perdido. Era un testigo clave en algo mucho más grande y peligroso. Retrocedió silenciosamente, sabiendo que había escuchado suficiente. Tenía que salir de allí y planificar el siguiente paso con Samuel. Pero mientras bajaba las escaleras, escuchó un crujido detrás de ella. Al darse la vuelta, vio a otro hombre bajando las escaleras desde el piso superior. Su mirada era fría y evaluadora, y Clara supo de inmediato que la había visto. Clara intentó mantener la calma, pero el hombre comenzó a seguirla. Aceleró el paso, tratando de no parecer demasiado apresurada, pero cuando llegó a la planta baja, el hombre estaba pisándole los talones. Clara salió del edificio y se dirigió hacia el coche de Samuel, que ya había notado la situación y encendió el motor rápidamente. Clara se subió al coche, y Samuel aceleró, alejándose antes de que el hombre pudiera alcanzarlos. «¿Qué pasó ahí dentro?», preguntó Samuel mientras conducía rápidamente por las calles del barrio. «Gloria y otro hombre estaban hablando de Ana y Mateo», respondió Clara, aún recuperando el aliento. «Mateo sabe algo que podría exponer a esta gente. Y están dispuestos a todo para asegurarse de que nadie más lo sepa». Samuel frunció el ceño, aumentando la velocidad. «Tenemos que llevar a Mateo a un lugar seguro. Si esta gente está dispuesta a matar para proteger sus secretos, entonces estamos en un peligro mucho mayor del que imaginamos». Clara asintió, sus pensamientos ahora centrados en Mateo. No podían quedarse en la mansión, era demasiado arriesgado. Decidió que lo mejor era ir a uno de sus hoteles, un lugar con suficiente seguridad y anonimato para mantener a Mateo protegido mientras Samuel y ella seguían investigando.
Cuando llegaron a la mansión, Clara encontró a Mateo en la sala, jugando con uno de los perros de la casa. Su inocencia y fragilidad contrastaban dolorosamente con la oscuridad del mundo en el que se había visto atrapado. Clara le explicó, con palabras cuidadosas, que necesitaban mudarse temporalmente a otro lugar. Mateo asintió, confiando en ella, aunque Clara podía ver en sus ojos que aún llevaba consigo el peso de todo lo que había vivido. Esa noche, mientras se instalaban en la suite del hotel, Clara se sentó junto a Mateo y le habló con sinceridad. Mateo, necesito que me digas todo lo que recuerdas sobre tu madre y la gente con la que estaba. No importa lo que sea. Cualquier detalle podría ayudarnos a entender mejor lo que está pasando. Mateo dudó por un momento, pero finalmente comenzó a hablar. Le contó a Clara sobre los hombres que solían visitar a su madre en casa, las conversaciones en susurros, los momentos en los que ella le pedía que se escondiera y no saliera hasta que le diera la señal. Clara escuchó con atención. Cada palabra del niño era una pieza más del rompecabezas. Mateo mencionó una conversación en particular que había escuchado antes de que su madre desapareciera, sobre un lugar llamado el Almacén, un sitio que su madre describía como la última esperanza. Clara anotó cada detalle, sabiendo que el almacén podía ser la clave para encontrar respuestas. Decidió que su siguiente paso sería localizar ese lugar, pero antes, necesitaba asegurarse de que Mateo estuviera a salvo. Clara sabía que estaba entrando en aguas peligrosas, pero no iba a retroceder. Estaba comprometida a desenmascarar la verdad, por Ana, por Mateo, y por todas las personas que habían sido víctimas de esta red. Al amanecer, Clara se preparó para la siguiente etapa de su misión, más decidida que nunca a enfrentar cualquier obstáculo. Sabía que el camino sería peligroso y lleno de incertidumbres, pero también sabía que, por primera vez, tenía una dirección clara: encontrar el almacén y descubrir la verdad sobre lo que le había sucedido a Ana. Clara sabía que el tiempo no estaba de su lado. Cada minuto que pasaba, cada momento en que Mateo permanecía al descubierto, los riesgos aumentaban exponencialmente. La mención del almacén por parte de Mateo se había convertido en la nueva pista central. Samuel y Clara pasaron horas buscando cualquier referencia que pudiera llevarlos a ese lugar. Sin embargo, el almacén no aparecía en registros formales, mapas, ni bases de datos policiales. Era como si el lugar no existiera, o no quisiera ser encontrado. Desesperada, Clara volvió a llamar a Samuel, quien había estado trabajando toda la noche en busca de pistas adicionales. Samuel, con su paciencia característica, le explicó que el almacén podría ser un lugar conocido por otros nombres, o incluso un sitio clandestino dentro de la red de tráfico de personas. Podría ser cualquier cosa, dijo Samuel al teléfono, su voz denotando tanto cansancio como preocupación. Un almacén de verdad, un bar, un punto de encuentro. Este tipo de organizaciones usan nombres comunes para despistar. Clara, aún en la suite del hotel, observó a Mateo mientras dibujaba en un cuaderno. Sus trazos eran erráticos y ansiosos, dibujando figuras que parecían ser fragmentos de sus recuerdos rotos. Al notar la imagen de un edificio con grandes puertas y luces brillantes, Clara se acercó a Mateo. «Mateo, ¿esto es el almacén?», preguntó con suavidad, señalando el dibujo. Mateo asintió lentamente, sus ojos clavados en el papel. «Mi mamá decía que íbamos a ir allí cuando todo terminara, que sería el lugar seguro. Pero nunca llegamos». Clara miró la imagen con atención. No era una gran pista, pero era algo con lo que trabajar. Decidió llevar el dibujo a Samuel, esperando que él pudiera hacer algo más con esa información. Samuel recibió el dibujo y comenzó a buscar lugares que coincidieran con la descripción vaga. Se concentró en áreas industriales y zonas portuarias, donde los almacenes eran comunes y a menudo utilizados para actividades ilegales. Finalmente, después de horas de investigación, encontró un sitio que coincidía. Un antiguo almacén abandonado en una zona del puerto que había sido cerrado hace años, pero recientemente había tenido actividad sospechosa. Clara y Samuel acordaron ir a investigar de inmediato, pero sabían que no podían llevar a Mateo. Dejarlo solo tampoco era una opción segura. Clara, decidida a no perder el rastro, contactó a una amiga de confianza, Laura, que dirigía un centro comunitario para niños en situaciones vulnerables. Clara confió en Laura para cuidar de Mateo mientras ella se adentraba en la búsqueda de respuestas. En el camino al puerto, Clara y Samuel revisaron los detalles del plan. Samuel había traído un equipo básico de vigilancia, cámaras pequeñas, micrófonos y un par de armas para defensa personal. Clara sentía la adrenalina fluir por sus venas mientras se acercaban al almacén,
Un edificio masivo con paredes de concreto y una atmósfera inquietante. La estructura parecía abandonada, pero Clara notó luces tenues en algunas ventanas y sombras que se movían dentro. Decidieron no entrar por la puerta principal. Era demasiado arriesgado. En cambio, se deslizaron por un costado, encontrando una puerta trasera parcialmente abierta. Clara miró a Samuel y ambos asintieron, avanzando con cuidado. El interior del almacén era un laberinto de cajas, equipos oxidados y pasillos oscuros. Clara sintió que cada paso que daba la acercaba más a la verdad y, a la vez, al peligro. El sonido de voces resonaba desde algún punto más adelante, y Clara y Samuel se acercaron lentamente, escondiéndose detrás de una pila de cajas. Desde su escondite, pudieron ver a Gloria hablando con varios hombres. Entre ellos, reconocieron al hombre corpulento con quien Gloria había discutido antes. En una mesa cercana, había varios documentos, fotografías y mapas esparcidos. Clara alcanzó a distinguir el rostro de Ana en una de las fotos, junto con otras mujeres y niños, algunos de ellos claramente asustados. «Todo tiene que salir perfecto mañana», decía el hombre corpulento, su voz resonando con autoridad. «Los envíos deben salir sin errores. No podemos permitirnos más fallos como lo de Ana». Clara contuvo la respiración. Estaban presenciando una reunión operativa de la red, y Ana había sido un eslabón que falló. Entendió entonces que su desaparición no había sido solo una fuga, sino una amenaza para los planes de esta organización. Samuel sacó su cámara y comenzó a grabar, documentando cada palabra y cada rostro. Clara sabía que tenían que salir de allí con esa evidencia, pero en su interior también ardía un deseo urgente de confrontar a Gloria y exigir respuestas. Samuel le hizo una señal para retroceder. Clara asintió, pero en el proceso, pisó una pieza de metal que emitió un chasquido resonante. Las voces se callaron y el grupo de hombres se giró hacia ellos. Samuel y Clara corrieron, esquivando cajas y buscando una salida. El almacén se convirtió en un laberinto frenético mientras Clara y Samuel corrían por sus vidas. Los hombres comenzaron a perseguirlos, y Clara podía oír los gritos de Gloria ordenando que los detuvieran. Samuel logró empujar una pila de cajas para bloquear el camino de sus perseguidores, ganando unos preciosos segundos. «Por aquí», gritó Samuel, dirigiendo a Clara hacia una ventana rota en la parte trasera del almacén. Se lanzaron por ella, cayendo sobre un montículo de basura fuera del edificio. Sin detenerse a respirar, corrieron hacia su coche y arrancaron antes de que los hombres pudieran alcanzarlos. Mientras conducían lejos del puerto, Clara y Samuel sabían que habían conseguido algo crucial. Las imágenes y grabaciones que Samuel había capturado eran prueba suficiente para involucrar a la policía y comenzar a desmantelar la red, pero sabían que debían actuar con cautela. La red estaba claramente alerta y dispuesta a proteger sus secretos a cualquier costo. Al llegar al hotel, Clara se apresuró a llamar a Laura para asegurarse de que Mateo estaba a salvo. Laura le aseguró que todo estaba bien, pero la preocupación en la voz de Clara era evidente. «Mantén a Mateo contigo y no dejes que nadie extraño se acerque», le dijo Clara con firmeza. «No puedo arriesgarme a que algo le pase». Clara y Samuel comenzaron a revisar las grabaciones, buscando cualquier detalle que pudieran haber pasado por alto. En una de las imágenes, notaron un plano del puerto con varias marcas y notas. Parecía un mapa de rutas y horarios, pero había un punto resaltado con un círculo rojo y una fecha. El día siguiente. «Mañana es el gran día», dijo Samuel, señalando el círculo. «Parece que están planeando un movimiento importante». Clara asintió, sabiendo que tendrían que estar allí para detenerlo. Llamaron a las autoridades, proporcionando las pruebas necesarias para que una operación encubierta pudiera interceptar la operación. Pero Clara no estaba dispuesta a quedarse al margen. Insistió en estar presente. Al día siguiente, Clara y Samuel se reunieron con un equipo policial encubierto en las inmediaciones del puerto. La tensión era palpable mientras se preparaban para interceptar a la red de tráfico en plena operación. Clara sentía que estaban a un paso de desmantelar algo mucho más grande de lo que habían imaginado. Cuando los primeros camiones comenzaron a moverse, la policía intervino. Hubo caos, gritos y varias detenciones. Gloria fue arrestada, junto con otros miembros clave de la red. Sin embargo, Clara no pudo evitar notar que el hombre corpulento no estaba entre los capturados. Se había escabullido, dejando un vacío en la operación y un rastro frío que Clara sabía que tendrían que seguir. Clara observó cómo se llevaban a Gloria, su rostro lleno de frustración y derrota. Sabía que este era solo el principio de una lucha larga y complicada.
Aunque habían logrado una gran victoria, aún quedaban muchos cabos sueltos y personas en peligro. Mateo, por su parte, aún no estaba seguro. Mientras Clara miraba el ajetreo desde una distancia segura, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Habían desmantelado parte de la red, pero el peligro no había terminado. Sabía que el hombre corpulento seguía libre, y que mientras él estuviera suelto, Mateo y otros seguirían en riesgo. La misión no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Clara no pudo dormir aquella noche. Las imágenes del operativo en el puerto aún rondaban su mente. Aunque habían logrado capturar a varios miembros de la red, la fuga del hombre corpulento dejó un sabor amargo en su boca. Sabía que era la pieza clave y que, mientras él estuviera libre, la amenaza para Mateo y otros no desaparecería. Ese hombre era más que un simple peón. Era uno de los líderes de la operación, y su escape significaba que la red aún tenía recursos y conexiones suficientes para seguir funcionando. Samuel, por su parte, también estaba inquieto. Tras revisar las pruebas y las declaraciones de los capturados, se dieron cuenta de que la red era más extensa de lo que habían anticipado. Clara y Samuel se reunieron al amanecer para analizar sus próximos pasos. Habían conseguido una victoria, pero la guerra estaba lejos de haber terminado. Necesitamos atrapar a ese hombre, dijo Clara, con determinación. Es la única manera de asegurarnos de que Mateo esté seguro. Samuel asintió, desplegando un mapa en la mesa. Había marcado varios puntos de interés basados en la información que habían reunido hasta ahora, lugares donde la red había operado, contactos y posibles refugios. Pero la red era astuta y tenía la capacidad de moverse rápidamente, dejando pocos rastros. Gloria y los otros están hablando, dijo Samuel, señalando uno de los puntos en el mapa. Pero están nerviosos, no quieren dar mucha información. Temen por sus vidas, y no todos los arrestados conocen la estructura completa de la red. Este tipo, señaló una foto del hombre corpulento, se mantiene oculto incluso para sus propios aliados. Es un fantasma para ellos. Clara se mordió el labio, frustrada. Sabía que enfrentarse a alguien así requería más que simple astucia. Necesitaban estar dispuestos a arriesgarlo todo. Samuel propuso una estrategia: intentar rastrear las comunicaciones del hombre corpulento, interceptar llamadas y mensajes que pudieran revelar su paradero. Mientras Samuel se enfocaba en los aspectos técnicos, Clara decidió volver al punto de partida, Mateo. Aunque sabía que el niño había pasado por mucho, sospechaba que aún guardaba más información de la que había compartido. Esa mañana, Clara fue al centro comunitario de Laura, donde Mateo estaba jugando con otros niños. Aunque intentaba integrarse, Clara notó la distancia en su mirada. Aún estaba atrapado en el miedo y la incertidumbre. Clara se acercó y se sentó a su lado, ofreciéndole una sonrisa cálida. Mateo, necesito que me ayudes un poco más, le dijo suavemente. ¿Recuerdas algo más sobre los hombres que visitaban a tu mamá? Cualquier cosa. No importa si parece pequeña. Mateo la miró, sus ojos grandes y serios. Clara podía ver la lucha interna del niño, queriendo olvidar todo pero a la vez entendiendo que su conocimiento podría ser crucial. Había un hombre. Empezó Mateo, dudando. No venía mucho, pero cuando lo hacía, todos se ponían nerviosos. No hablaba mucho, solo daba órdenes y los demás lo obedecían. Mi mamá siempre me decía que no lo mirara. Clara sintió un escalofrío al escuchar la descripción. Parecía que Mateo estaba describiendo al hombre corpulento. Le mostró una foto del hombre, cuidando de no asustarlo. «Es él, Mateo». Mateo asintió lentamente, confirmando lo que Clara sospechaba. Clara sintió una mezcla de alivio y temor. Ahora tenía una confirmación, pero también una responsabilidad aún mayor. Tenían que encontrarlo antes de que él encontrara a Mateo. Samuel consiguió interceptar una llamada crucial. Era breve y encriptada, pero clara. Hablaban de un punto de encuentro en un lugar apartado de la ciudad, una vieja fábrica abandonada en las afueras. Samuel y Clara se prepararon para moverse de inmediato. Sabían que sería peligroso, pero estaban listos para enfrentarlo. Al llegar a la fábrica, el lugar tenía un aire de desolación que hacía que la piel se erizara. Samuel y Clara se movieron con cautela, revisando cada rincón antes de avanzar. Sabían que el hombre corpulento era astuto y no dejaría nada al azar. Entraron por una puerta trasera y se encontraron con un escenario que parecía sacado de una película de terror. Paredes descascaradas, maquinaria oxidada, y una densa capa de polvo que evidenciaba años de abandono. Mientras avanzaban por los pasillos oscuros, Clara notó un leve movimiento más adelante.
Samuel le hizo una señal para que se detuviera, pero Clara, impulsada por la adrenalina, siguió avanzando. Al girar una esquina, se encontraron cara a cara con el hombre corpulento. Clara sintió un nudo en el estómago al verlo. La misma figura imponente, la misma expresión fría y calculadora. «Vaya, vaya», dijo el hombre, con una sonrisa sarcástica. La millonaria y su perro policía. No esperaba visitas tan pronto. Samuel apuntó con su arma, pero el hombre corpulento no se inmutó. Clara notó que tenía una mano detrás de su espalda y supo que estaba armado. «No tienes a dónde correr», dijo Samuel con firmeza. «Sabemos todo sobre tu operación». El hombre corpulento se rió. Un sonido áspero y cruel. ¿De verdad creen que han visto todo? Esto es solo una parte del juego. Lo que hicieron en el puerto fue una victoria menor, un error de cálculo de algunos de mis subordinados. Pero yo soy el verdadero jugador. Antes de que pudieran reaccionar, el hombre corpulento sacó su arma y disparó hacia Samuel. Clara gritó y se lanzó al suelo, viendo cómo Samuel caía al piso, herido en el hombro. Sin pensarlo dos veces, Clara se abalanzó sobre el hombre, intentando desarmarlo. La lucha fue intensa, una mezcla de fuerza bruta y desesperación. Clara golpeó con toda su fuerza, pero el hombre corpulento era poderoso y experimentado. Logró zafarse y empujarla contra una pila de cajas, dejándola aturdida. Clara vio borroso por un momento, pero la determinación la mantuvo alerta. Con un esfuerzo titánico, se levantó y agarró un trozo de metal del suelo, usándolo como arma improvisada. Cuando el hombre corpulento volvió a atacarla, Clara lo golpeó en la cabeza con todas sus fuerzas, dejándolo desorientado. Samuel, aún herido, se arrastró para recuperar su arma. Disparó al hombre corpulento en la pierna, finalmente derribándolo. Clara corrió hacia Samuel, ayudándolo a levantarse mientras ambos mantenían al hombre corpulento a la vista, asegurándose de que no pudiera escapar esta vez. La policía llegó poco después, alertada por los disparos y la presencia de Clara y Samuel en la fábrica. El hombre corpulento fue arrestado, esposado y llevado bajo custodia. Clara miró cómo se lo llevaban, sintiendo una mezcla de alivio y extenuación. Habían logrado capturarlo, pero a un alto costo. Samuel fue trasladado al hospital para tratar su herida, que, por suerte, no era mortal. Clara lo acompañó, sentándose a su lado mientras los médicos lo atendían. Sabía que habían alcanzado un gran logro, pero también era consciente de que la lucha continuaría. La red era amplia, y aunque habían capturado a una de las cabezas principales, los tentáculos seguían extendiéndose. Al día siguiente, Clara fue a ver a Mateo. Le contó lo que había sucedido, asegurándole que el hombre que tanto miedo le causaba ya no podría hacerle daño. Mateo la miró con ojos llenos de gratitud. Por primera vez, una chispa de esperanza. Clara se dio cuenta de que, aunque la batalla no estaba completamente ganada, habían dado un paso fundamental hacia la libertad y la justicia. Con Samuel recuperándose y la red comenzando a desmoronarse, Clara sabía que aún quedaban muchas preguntas sin responder, pero también estaba decidida a enfrentarlas. El camino hacia la verdad y la protección de Mateo sería largo, pero Clara estaba lista para seguir adelante, más fuerte y determinada que nunca. Clara no podía permitirse bajar la guardia. Aunque la captura del hombre corpulento había sido un golpe significativo contra la red de tráfico, sabía que no había tiempo para celebrar. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero cada avance revelaba nuevas y más perturbadoras verdades. Samuel, recuperándose en el hospital, estaba ansioso por retomar la investigación. Su herida había sido un recordatorio doloroso de los riesgos que enfrentaban, pero también lo motivaba a seguir adelante con más convicción. Clara, por su parte, estaba decidida a continuar su búsqueda para desmantelar la red por completo. Sabía que la captura del hombre corpulento no era el final. Se dedicó a revisar cada detalle de las grabaciones y las pruebas obtenidas durante la redada en el almacén. Al profundizar en los documentos, Clara encontró menciones repetidas de una figura misteriosa conocida solo como el Consejo. Esta entidad parecía ser el verdadero cerebro detrás de la operación. Un grupo de personas que coordinaba y controlaba las actividades desde las sombras. Clara y Samuel se reunieron nuevamente en el hospital, aprovechando la visita para trazar un nuevo plan. Clara le mostró las notas que había encontrado y Samuel asintió, reconociendo la gravedad de la situación. Si el consejo es real, entonces lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido más que cortar la cola de la serpiente, dijo Samuel, su voz tensa. Necesitamos llegar a la cabeza. Y para eso,
Necesitamos más información, respondió Clara, pensativa. La clave está en esos nombres y contactos. Gloria y los otros detenidos pueden saber más de lo que han dicho. Tenemos que presionarlos. Sin embargo, Clara sabía que esto no sería fácil. Las lealtades dentro de la red eran profundas, basadas no solo en miedo, sino en recompensas significativas. Clara decidió recurrir a una estrategia diferente. Volvió a contactar a Laura, quien tenía acceso a redes de apoyo y podía ayudar a encontrar a personas dispuestas a hablar. Sabía que muchos de los involucrados eran víctimas atrapadas en la red, forzadas a colaborar bajo amenazas. Mientras tanto, Samuel logró acceder a la red de comunicaciones del hombre corpulento. Se dio cuenta de que había códigos y mensajes cifrados que aún no habían descifrado por completo. Al examinar más a fondo, encontraron patrones que sugerían movimientos recientes de la red, pero aún no sabían el propósito exacto. Clara, al observar la información, sintió un nudo en el estómago. Había algo inminente, algo grande que la red estaba planeando, y que iba más allá del tráfico de personas. En medio de la confusión, Clara recibió una llamada inesperada. Era Gloria, solicitando una reunión. Clara dudó al principio. Después de todo, Gloria había sido uno de los peones clave en la operación. Sin embargo, la insistencia de Gloria en que tenía información importante, algo que cambiaría todo, hizo que Clara aceptara. Acordaron encontrarse en un lugar público y discreto, un café en las afueras de la ciudad. Gloria llegó puntual, con una expresión que mezclaba miedo y resignación. Clara la observó con cautela mientras tomaba asiento frente a ella. «No tengo mucho tiempo», dijo Gloria, mirando alrededor nerviosamente. «Lo que hice no fue por elección. No del todo. Mi familia estaban en peligro». Clara asintió, pero mantuvo su mirada firme. No quería dejarse llevar por la compasión. «No aún. Dijiste que tenías información importante. Habla». Gloria tomó un sorbo de su café, sus manos temblando ligeramente. «Hay más de lo que piensas. El Consejo no es solo un grupo de personas. Es una red dentro de la red. No se trata solo de tráfico. Están moviendo algo más. Información. Inteligencia. Ellos manejan datos sensibles, secretos de alto nivel. La red no solo mueve personas, también secretos que podrían cambiar gobiernos, economías, el mundo». Clara sintió que su corazón se aceleraba. Esto era mucho más grande de lo que había imaginado. ¿Qué tipo de secretos? No lo sé todo. Solo sé que los llaman los cuadernos negros. Son archivos, documentos, cosas que no deberían ver la luz. Y el hombre corpulento. Él solo manejaba una pequeña parte. Están planeando algo grande. Clara. Algo que involucra a personas poderosas, más poderosas de lo que puedas imaginar. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La gravedad de la situación se hacía cada vez más clara. Sin embargo, antes de que pudiera obtener más detalles, Gloria se levantó abruptamente. «Tengo que irme. Si alguien sabe que hablé contigo», dijo, mirando alrededor nuevamente. «No estoy segura de cuánto tiempo más podré mantenerme a salvo». Clara intentó detenerla, pero Gloria salió apresurada del café, perdiéndose entre la multitud. Clara sabía que cada segundo contaba. Inmediatamente, llamó a Samuel para compartir la información. Samuel, aunque sorprendido, rápidamente comenzó a buscar referencias a los llamados cuadernos negros. Durante los días siguientes, Clara y Samuel trabajaron incansablemente para seguir las pistas dejadas por Gloria. Localizaron una dirección vinculada a uno de los posibles miembros del Consejo. Era una mansión apartada, protegida con seguridad privada y sistemas de vigilancia de alta tecnología. Clara sabía que acercarse no sería sencillo, pero necesitaban algo concreto para llevar a las autoridades, algo que vinculase a los altos mandos de la red y confirmara la existencia de estos archivos secretos. Decidieron infiltrarse, utilizando el equipo de vigilancia que Samuel había modificado para evitar detección. Durante la operación, Samuel se movió con destreza, evadiendo las cámaras y los guardias con movimientos precisos y calculados. Clara, con una mezcla de adrenalina y temor, se encargó de registrar todo lo que veía. Finalmente, llegaron a una sala privada, donde encontraron una caja fuerte sofisticada. Samuel, con su habilidad en la tecnología, logró desbloquearla tras unos tensos minutos. Dentro, hallaron varios dispositivos de almacenamiento y documentos encriptados con el sello de una organización que ni Clara ni Samuel reconocieron. Se apresuraron a tomar fotos y llevarse los dispositivos, sabiendo que el tiempo era crítico. Al salir de la mansión,
Clara no pudo evitar mirar por encima del hombro, sintiendo que los estaban observando. Sabía que habían cruzado una línea peligrosa. Cuando llegaron al coche y se alejaron a toda velocidad, Clara no podía sacarse de la mente que algo no cuadraba. Habían conseguido lo que buscaban demasiado fácilmente, como si los hubieran dejado entrar a propósito. Regresaron a su base temporal, y Samuel comenzó a trabajar en los dispositivos. Los datos eran complejos y estaban extremadamente protegidos, pero Samuel era persistente. Horas más tarde, logró acceder a uno de los archivos, revelando una red de conexiones y nombres que incluían figuras de alto perfil en política, negocios y seguridad. Clara sintió que su cabeza daba vueltas. Estaban ante una conspiración mucho más vasta de lo que jamás habían imaginado. Esto no solo involucraba tráfico y extorsión, sino corrupción a niveles inimaginables. Clara supo en ese momento que estaban en terreno peligroso. Al exponer esto, pondrían en riesgo no solo sus vidas, sino también a todos los que conocían. Decidieron contactar a un periodista de confianza, alguien con la integridad y la valentía suficiente para manejar la información de manera responsable. Clara sabía que este era un juego de altos riesgos, y cualquier error podría significar la muerte. Pero justo cuando creían que estaban un paso adelante, recibieron un mensaje inquietante. Una foto de Mateo, jugando en el centro comunitario, acompañada por un breve texto. Sabemos todo. Retrocedan, o el niño paga el precio. Clara sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. La red aún tenía tentáculos largos y peligrosos, y Mateo estaba nuevamente en el centro del peligro. Esta vez, sabían que no podrían fallar. Tenían que proteger a Mateo a toda costa y encontrar una forma de desmantelar la red sin sacrificar más vidas inocentes. Lo mejor está por venir. En los próximos capítulos, la verdad que tanto hemos esperado saldrá a la luz, pero no de la forma que imaginas. Secretos que han permanecido ocultos durante años estallarán, y cada decisión marcará un antes y un después. ¿Qué pasará con los destinos de nuestros protagonistas? Si te está gustando esta emocionante historia, no olvides suscribirte al canal. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando relatos atrapantes como este. Continuamos con esta apasionante historia. Clara sintió que el aire se volvía irrespirable al ver la foto de Mateo acompañada por la amenaza. Durante un momento, todo a su alrededor se tornó borroso. Los ruidos, los latidos de su propio corazón y hasta la voz de Samuel parecían distantes, como si estuviera atrapada en un túnel de ansiedad y miedo. Habían creído estar un paso adelante, pero esta amenaza era un cruel recordatorio de que el consejo seguía jugando con ellos, manipulando cada uno de sus movimientos. Samuel se acercó y le apretó el hombro, sus ojos reflejando la misma mezcla de furia y preocupación. Sabían que no podían permitirse el lujo de retroceder, pero también entendían que no podían arriesgar la vida de Mateo. Tenían que encontrar una solución. Más que nunca, Clara estaba decidida a proteger al niño. Era hora de cambiar la estrategia. No podemos dejarnos intimidar, dijo Samuel, mirando fijamente la foto de Mateo en la pantalla de su ordenador. Pero debemos ser inteligentes. El consejo está mostrando sus cartas, y eso significa que están preocupados. Clara asintió, aunque sentía un nudo en la garganta. Cada fibra de su ser le gritaba que fuera a buscar a Mateo y lo escondiera en algún lugar seguro, lejos de todo este caos. Pero sabía que no había un lugar seguro mientras la red siguiera activa. Tenemos que proteger a Mateo, respondió Clara, su voz cargada de determinación. Y debemos hacerlo sin que ellos lo sepan. Necesitamos moverlo de manera discreta. Usar un señuelo si es necesario. Samuel asintió. Juntos, idearon un plan para sacar a Mateo del centro comunitario sin alertar a los ojos del consejo. Contactaron a Laura, explicándole la situación con la mayor discreción posible. Laura, siempre comprometida con la seguridad de los niños, aceptó ayudarles, aunque la preocupación era evidente en su rostro. Usaron una furgoneta vieja y oscura para el traslado, y Samuel hizo arreglos para que un doble de Mateo, un niño con características físicas similares, permaneciera en el centro, jugando como si nada. Era un plan arriesgado, pero si todo salía bien, Mateo estaría a salvo mientras Clara y Samuel seguían con la investigación. El traslado fue tenso. Clara miraba constantemente por el retrovisor, esperando ver algún coche sospechoso. Mateo, sentado en silencio en la parte trasera, estaba confundido y asustado. Clara intentó tranquilizarlo, asegurándole que todo estaría bien, aunque en su interior luchaba contra el miedo de estar cometiendo un grave error. Finalmente, llegaron a una casa segura,
una propiedad remota gestionada por amigos de Samuel que trabajaban en seguridad privada. Allí, Mateo estaría bajo protección las 24 horas, con vigilancia constante. Mientras tanto, Samuel se sumergió en el análisis de los dispositivos que habían recuperado de la mansión. Los archivos eran complejos, encriptados con niveles de seguridad que solo organizaciones de alto perfil usarían. Sin embargo, después de horas de trabajo incansable, Samuel logró abrir un archivo crucial. Contenía listas de nombres, transacciones financieras y comunicaciones entre miembros del Consejo. Entre los nombres había políticos, empresarios y figuras públicas respetadas, todos envueltos en la red de corrupción y tráfico. Clara se dio cuenta de la magnitud del problema. El Consejo no era solo un grupo de criminales, era una alianza de personas poderosas dispuestas a todo para proteger sus secretos. Era un monstruo de muchas cabezas, y Clara y Samuel estaban en el corazón de su guarida. En los documentos también encontraron referencias a los cuadernos negros. Ahora entendían que estos archivos contenían información comprometedora sobre todos los involucrados, y que su existencia misma era una amenaza para los poderosos. Clara y Samuel sabían que no podían manejar esto solos. Necesitaban aliados, pero encontrar a alguien en quien confiar se había vuelto una tarea titánica. No podían acudir a las autoridades tradicionales, ya que muchas estaban implicadas o influenciadas por el Consejo. Decidieron contactar a Andrés, un periodista de investigación reconocido por su integridad y su disposición a enfrentarse a los poderes fácticos. Andrés había destapado grandes escándalos de corrupción en el pasado, y si alguien podía ayudarlos a exponer a el Consejo, era él. La reunión con Andrés se organizó en un lugar neutral, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Samuel había tomado todas las precauciones para asegurarse de que no fueran seguidos. Clara esperaba con ansiedad, sabiendo que cada minuto contaba. Andrés llegó puntual, con su característico maletín y su grabadora de mano, siempre listo para documentar la verdad. Clara, Samuel, gracias por confiar en mí, dijo Andrés, estrechando sus manos con una seriedad que transmitía confianza. Lo que me contaron por teléfono suena muy grande. Demasiado, incluso para mí. Clara y Samuel compartieron con Andrés toda la información que habían recabado. Le mostraron los dispositivos y los documentos. Andrés escuchó en silencio, tomando notas y haciendo preguntas precisas. Clara podía ver la determinación en sus ojos. Estaba claro que Andrés comprendía la gravedad del asunto. Esto podría cambiarlo todo, murmuró Andrés mientras revisaba los documentos. Pero también pondrá a mucha gente en tu contra. Necesitamos un plan para difundir esto sin que los poderes involucrados puedan detenernos. Decidieron que la mejor estrategia era liberar la información de manera controlada, asegurándose de que llegara a múltiples medios de comunicación al mismo tiempo. Si lograban que la noticia explotara a nivel internacional, el Consejo no tendría manera de esconderse ni de silenciar a todos. Andrés se comprometió a usar sus contactos y recursos para coordinar la difusión. Sin embargo, mientras discutían los detalles, una sombra se deslizó silenciosamente entre las vigas del almacén. Un disparo resonó en la oscuridad, y Clara sintió que el tiempo se congelaba. Andrés cayó al suelo, herido gravemente en el abdomen. Clara y Samuel se lanzaron al suelo, buscando cobertura mientras el eco del disparo aún resonaba en sus oídos. El atacante, vestido de negro y con un rostro enmascarado, disparó de nuevo antes de desaparecer en la oscuridad del almacén. Samuel corrió hacia Andrés, presionando la herida para detener la hemorragia. Clara, con el corazón acelerado, sacó su teléfono para llamar a una ambulancia, sabiendo que cada segundo era crucial. «Resiste, Andrés. No vamos a dejar que esto termine aquí», dijo Samuel, su voz cargada de urgencia. La ambulancia llegó poco después, y Andrés fue trasladado de urgencia al hospital. Clara y Samuel quedaron en el almacén, atónitos y llenos de rabia. El ataque era una señal clara de que el Consejo estaba dispuesto a matar para proteger sus secretos, y ahora habían cruzado una línea peligrosa. Clara miró a Samuel, y en sus ojos vio la misma determinación feroz que la impulsaba a seguir adelante. Sabían que retroceder ya no era una opción. Estaban demasiado involucrados, y rendirse significaba no solo la pérdida de justicia, sino también la seguridad de Mateo y de todos los inocentes atrapados en la red. Esa noche, Clara y Samuel se reagruparon en un lugar seguro, sabiendo que debían cambiar su estrategia. Decidieron dividir los archivos y enviarlos a varios periodistas y contactos de confianza en todo el mundo. Si lograban dispersar la información lo suficiente, el Consejo no podría detenerlos a todos. Era un riesgo enorme,
Pero Clara estaba lista para enfrentarlo. Samuel trabajó durante horas, dividiendo los archivos y encriptándolos nuevamente para enviarlos de manera segura. Clara, mientras tanto, revisó cada nombre, cada transacción, grabándose en la memoria todos los detalles de aquellos que habían construido la red. No era solo una misión para desmantelar a el Consejo. Era una cruzada personal, una lucha por Mateo y por todos los que habían sufrido a manos de esa organización. Antes del amanecer, los archivos estaban en camino, enviados a periodistas, activistas y aliados en distintos continentes. Clara se sentó junto a Samuel, agotada pero más decidida que nunca. No vamos a parar, Samuel. No hasta que acabemos con esto de una vez por todas. Samuel asintió, sus ojos reflejando la misma resolución. Lo lograremos, Clara. Sea como sea, el Consejo caerá. Con el sol asomándose en el horizonte, Clara y Samuel sabían que la batalla estaba lejos de terminar. Pero ahora tenían una ventaja. La verdad estaba de su lado, y estaban dispuestos a luchar con todas sus fuerzas para exponerla. El amanecer trajo consigo no solo un nuevo día, sino también la realidad ineludible de lo que Clara y Samuel habían desencadenado. Con los documentos enviados a periodistas y activistas de todo el mundo, la noticia de la red de tráfico y corrupción comenzó a salir a la luz. Las primeras publicaciones aparecieron en medios independientes, y aunque la respuesta fue inmediata y brutal por parte del Consejo, la verdad ya no podía ser contenida. Sin embargo, el costo de exponerla sería alto, y Clara y Samuel lo sabían bien. En cuestión de horas, algunas de las personas implicadas en los archivos comenzaron a negar las acusaciones, mientras otras desaparecían sin dejar rastro. Los noticieros se llenaron de debates, denuncias y contradicciones. La presión sobre los gobiernos crecía, y las figuras involucradas intentaban desesperadamente limpiar sus nombres o esconderse tras influencias y conexiones poderosas. Clara y Samuel, por su parte, mantenían un perfil bajo, refugiándose en un escondite temporal. Desde ahí, monitoreaban el impacto de la información y coordinaban con Andrés, quien milagrosamente había sobrevivido al ataque, aunque aún convaleciente. Se negó a quedarse al margen. Desde su cama de hospital, Andrés continuaba comunicándose con sus colegas periodistas, asegurándose de que la historia siguiera viva y en movimiento. Sin embargo, mientras más se exponía, más aumentaba el peligro para Clara, Samuel y todos los que los rodeaban. Las represalias del Consejo no se hicieron esperar. Contactos que habían ayudado a Clara y Samuel comenzaron a recibir amenazas, y varios se vieron obligados a huir o a cortar comunicación por miedo a las consecuencias. En un giro inesperado, uno de los aliados de Clara, un viejo amigo que trabajaba como analista de datos en una importante agencia de seguridad, le proporcionó una pieza clave de información. Había detectado un patrón en las comunicaciones entre los miembros del Consejo que apuntaba a una reunión inminente en una ubicación desconocida. Esta reunión, según las sospechas del analista, tenía como objetivo organizar una respuesta coordinada para contrarrestar el daño causado por las filtraciones. Clara y Samuel sabían que esta podría ser su única oportunidad para atrapar a los líderes del Consejo en un solo lugar. Pero localizar la ubicación exacta de la reunión era un desafío monumental. Samuel se sumergió en el análisis de datos, cruzando patrones y triangulando posibles sitios a partir de las últimas señales y movimientos registrados. Después de horas de trabajo intensivo, Samuel identificó un punto que coincidía con las características que buscaban: una propiedad aislada en las montañas, utilizada en el pasado para reuniones discretas de altos funcionarios. Era un lugar remoto, lejos de las miradas curiosas, y la seguridad en el perímetro era extremadamente alta. Samuel y Clara sabían que una infiltración directa sería casi suicida, pero no tenían otra opción si querían acabar con el Consejo de una vez por todas. Con la ayuda de Andrés y su equipo, consiguieron acceso a recursos y equipo especializado. Necesitaban entrar, capturar pruebas y, si era posible, exponer a los miembros del Consejo en pleno acto. Clara, con el corazón en la garganta, se preparó para lo que podría ser la misión más peligrosa de su vida. Recordó a Mateo, a salvo por ahora, y la promesa que se había hecho de protegerlo. Esa promesa la mantenía firme. Samuel, a su lado, revisaba una y otra vez el plan, ajustando los detalles para maximizar sus posibilidades de éxito. Sabían que no podían permitirse errores. El día de la infiltración llegó, y la tensión era palpable. Clara y Samuel se disfrazaron como parte del personal de mantenimiento, utilizando identidades falsas y equipos de seguridad para mezclarse entre los trabajadores que llegaban al lugar. Mientras se movían a través de los pasillos, cada paso resonaba como un recordatorio del riesgo que corrían.
Al llegar a la sala de conferencias principal, se dieron cuenta de que la reunión ya había comenzado. Ocultos tras una serie de cajas y equipos, Clara y Samuel activaron sus dispositivos de grabación. Lo que escucharon los dejó helados. Los miembros del consejo discutían no solo sobre cómo controlar la narrativa de las filtraciones, sino también sobre futuras operaciones que incluían extorsión, manipulación de mercados y ataques a figuras públicas para mantener el control. Pero había algo más. Uno de los líderes mencionó un plan llamado Operación Eclipse, una acción coordinada que tenía como objetivo desestabilizar a varios gobiernos mediante la difusión de información falsa y la creación de caos en las bolsas de valores. Clara entendió que esto iba más allá del tráfico y la corrupción. Estaban ante una amenaza global de manipulación y destrucción sistemática de instituciones. Clara y Samuel grabaron todo, sabiendo que estas pruebas podrían ser la clave para desmantelar el consejo. Sin embargo, mientras intentaban retirarse discretamente, algo salió mal. Uno de los guardias de seguridad, un hombre corpulento con una cicatriz en la cara que Samuel había identificado como uno de los operadores de alto nivel, los detectó. La alarma sonó y en un instante, la discreción se convirtió en un caos total. Samuel empujó a Clara hacia una salida lateral mientras los guardias comenzaban a cerrar las puertas. Se desató una persecución frenética a través de los pasillos y las escaleras de servicio. Clara y Samuel esquivaron disparos y saltaron obstáculos, mientras los gritos y las órdenes resonaban a su alrededor. Lograron llegar a una de las salidas traseras, donde los esperaba un vehículo de escape que habían preparado previamente. Subieron al coche y aceleraron, dejando atrás el complejo y las balas que golpeaban la carrocería. Clara miró hacia atrás, viendo la figura de los guardias cada vez más distante, pero sabiendo que no estaban fuera de peligro aún. Necesitaban salir de la zona y transmitir la información lo antes posible. Durante la huida, Samuel, con las manos temblando pero firmes en el volante, se comunicó con Andrés, quien ya había preparado un canal seguro para recibir los archivos. Los minutos parecieron horas mientras el coche avanzaba por la carretera serpenteante, evadiendo la vigilancia y los puntos de control. Al final, lograron transmitir todo, y Andrés, con su equipo, comenzó la tarea de diseminar la información a través de múltiples plataformas y medios. La operación fue un éxito, pero no sin costo. Clara y Samuel sabían que el consejo reaccionaría con toda su furia. En los días siguientes, las represalias llegaron en forma de ataques cibernéticos, intentos de desinformación y amenazas directas contra los periodistas que publicaron la historia. Sin embargo, la verdad ya estaba fuera, y el consejo se enfrentaba ahora a la mirada implacable de la justicia y la opinión pública. Clara y Samuel se mantuvieron en movimiento, cambiando de ubicación constantemente para evitar ser encontrados. Pero a pesar del peligro, sentían una sensación de alivio al ver cómo la red comenzaba a desmoronarse. Las investigaciones oficiales fueron lanzadas, y las primeras órdenes de arresto se emitieron contra algunos de los miembros más visibles del consejo. Mateo, aún bajo protección, comenzó a retomar su vida lentamente. Clara, aunque agotada y aún alerta a las amenazas, lo visitó, y en ese momento sintió que todo el esfuerzo y el riesgo habían valido la pena. Samuel, desde la distancia, monitoreaba la situación, listo para actuar si era necesario. La batalla contra el consejo estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, Clara y Samuel sintieron que tenían una oportunidad real de justicia. Sabían que había más capítulos por escribir, más batallas por pelear, pero con la verdad de su lado, estaban listos para enfrentar lo que viniera. El impacto de la exposición del consejo fue global, y aunque la verdad había comenzado a desplegarse en titulares de todo el mundo, Clara y Samuel sabían que la red aún tenía cartas por jugar. La respuesta del consejo no se hizo esperar. Lo que empezó como una serie de amenazas veladas y movimientos financieros para ocultar activos, pronto se convirtió en ataques directos contra los aliados de Clara y Samuel. Andrés, desde su cama de hospital, seguía coordinando la difusión de la información. Pero cada día era más evidente que el consejo estaba decidido a contraatacar con todo su arsenal. Algunos de los periodistas que habían recibido los archivos comenzaron a recibir amenazas anónimas. Otros fueron acosados por agencias gubernamentales, manipuladas desde las sombras por las mismas personas a quienes intentaban exponer. A pesar de ello, las publicaciones continuaban, desnudando la magnitud de la corrupción y el alcance de la red. Clara y Samuel, mientras tanto, se encontraban en constante movimiento. Habían cambiado de refugio 3 veces en la última semana, y cada traslado era un recordatorio del peligro que aún los acechaba. No obstante, no estaban solos.
La revelación había atraído la atención de varias organizaciones internacionales, incluidas ONGs dedicadas a la lucha contra la corrupción y periodistas de investigación que querían formar parte de la caída del Consejo. La red de apoyo crecía, pero con ello también aumentaba el riesgo. Una noche, mientras Clara revisaba los mensajes encriptados que llegaban a su computadora, recibió una alerta que la hizo detenerse. Samuel, quien estaba monitoreando las redes sociales y las noticias, notó el cambio en su expresión y se acercó. «¿Qué pasa?», preguntó, mirando la pantalla. Clara señaló la notificación. Era un mensaje cifrado proveniente de uno de los contactos de Samuel dentro de las agencias de seguridad. La información era perturbadora. El Consejo había activado a varios de sus operativos más peligrosos para neutralizar a quienes consideraban las amenazas más graves a sus operaciones. Entre los objetivos estaban Clara, Samuel y Andrés. Además, habían comenzado a mover influencias para limpiar sus nombres y desacreditar toda la información difundida. La red no solo intentaba protegerse, sino también contraatacar con una narrativa propia. El mensaje advertía que un ataque coordinado estaba en marcha. Sabían que el Consejo no escatimaría recursos para silenciarlos de una vez por todas. La información sobre una posible redada en su refugio actual hizo que Clara y Samuel se movilizaran de inmediato. Empacaron todo lo necesario y salieron bajo la cubierta de la noche, con el sonido de sus propios pasos como único testigo. A medida que se alejaban, Clara no pudo evitar pensar en cómo habían llegado hasta ese punto. Habían pasado de ser simples testigos de una injusticia a actores principales en una batalla global contra un enemigo invisible y omnipresente. La carga era abrumadora, pero su determinación no había flaqueado. Clara sabía que no podían dejar que el Consejo recuperara el control. El mundo estaba observando, y ahora tenían una oportunidad única de hacer la diferencia. Se refugiaron en un lugar improvisado, una vieja cabaña en las afueras de una pequeña ciudad. Desde allí, continuaron coordinando con Andrés y otros aliados. El siguiente movimiento era crucial. Necesitaban algo contundente, una prueba irrefutable que pudiera derribar las defensas que el Consejo había levantado con sus mentiras y manipulaciones. Samuel se sumergió nuevamente en los archivos que habían recopilado, buscando cualquier fragmento de información que pudiera darles la ventaja. Fue entonces cuando Clara recordó algo que había visto en uno de los documentos recuperados de la mansión, una mención fugaz de un servidor secreto, utilizado para almacenar información crítica y comunicaciones internas. Según las notas, este servidor estaba localizado en una instalación subterránea, bajo la fachada de una empresa de almacenamiento. Clara y Samuel sabían que si lograban acceder a esa instalación, podrían encontrar los archivos más comprometedores del Consejo. Con la ayuda de un nuevo contacto, un hacker que se hacía llamar Espectro, lograron localizar la instalación. El lugar estaba bien protegido, con sistemas de seguridad de última generación y guardias patrullando las entradas. No sería fácil entrar, pero Clara y Samuel estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Sabían que dentro de ese servidor podían estar las pruebas definitivas para desmantelar la red de una vez por todas. Espectro, desde su ubicación remota, proporcionó apoyo técnico. Clara y Samuel se movieron bajo la cobertura de la noche, equipados con dispositivos electrónicos y herramientas para desactivar las alarmas. El plan era ingresar, clonar la información y salir antes de que nadie se diera cuenta. Cada paso estaba calculado, pero el riesgo seguía siendo inmenso. Lograron entrar por una de las entradas de servicio, utilizando un pase de seguridad que Espectro había falsificado. Una vez dentro, se encontraron con una serie de pasillos fríos y desolados, iluminados solo por luces de emergencia. El servidor principal estaba en una sala al final del corredor, protegida por un sistema de autenticación biométrica. Samuel utilizó un dispositivo para hackear el sistema, mientras Clara vigilaba la entrada, su corazón latiendo con fuerza al escuchar los zumbidos de los sistemas de seguridad. Finalmente, accedieron a la sala del servidor. Samuel conectó un dispositivo de clonación y comenzó el proceso de copia. La descarga parecía eterna. Cada segundo una tortura mientras ambos se mantenían en alerta máxima. De repente, el sonido de pasos resonó en el pasillo. Clara y Samuel intercambiaron miradas. Sabían que el tiempo se acababa. Samuel aceleró el proceso, mientras Clara, con una linterna en mano, se preparaba para cualquier confrontación. Los pasos se acercaban. Clara apagó la linterna y ambos se escondieron detrás del equipo de servidores. Un guardia entró en la sala, revisando el lugar. El corazón de Clara latía tan fuerte que temió que pudiera ser escuchado. El guardia, tras unos momentos que parecieron eternos, se dio la vuelta y salió,
cerrando la puerta tras él. Samuel terminó la descarga justo a tiempo. Ambos se movieron rápido hacia la salida, desactivando las alarmas en el proceso. Lograron escapar sin ser detectados, y con la información que necesitaban para dar el golpe final a El Consejo. Regresaron al refugio temporal, donde comenzaron a analizar los archivos. Lo que encontraron fue una mina de oro, registros de transacciones ilegales, comunicaciones que implicaban a miembros de gobiernos y empresas multinacionales. Lo más impactante, vídeos y audios de reuniones secretas donde los líderes discutían abiertamente sus operaciones criminales. Era la prueba definitiva, y esta vez, no había manera de refutarla. Clara y Samuel, con la ayuda de Andrés, organizaron una conferencia virtual con periodistas y organizaciones de todo el mundo. Decidieron liberar todo al mismo tiempo, asegurándose de que la información llegara a todos los rincones del planeta. El impacto fue inmediato. Las redes sociales explotaron, los noticieros interrumpieron sus transmisiones habituales y las calles se llenaron de manifestaciones exigiendo justicia. Mientras veían cómo el mundo reaccionaba, Clara y Samuel sabían que habían alcanzado un punto de no retorno. El Consejo estaba acorralado, y aunque aún tenían recursos, su imagen y su poder se desmoronaban frente a la luz de la verdad. Sabían que la batalla no estaba completamente ganada, pero habían dado el golpe más fuerte hasta ahora. Sin embargo, la guerra aún no había terminado. En los días siguientes, Clara y Samuel continuaron en la sombra, siempre en movimiento, mientras el mundo procesaba la magnitud de lo revelado. El Consejo seguía luchando por sobrevivir, y los últimos capítulos de esta historia aún estaban por escribirse. A medida que el impacto de las revelaciones sobre el Consejo se expandía, el mundo entero observaba con asombro, en algunos casos, con escepticismo. Las pruebas eran irrefutables, pero la respuesta de la red no se hizo esperar. El Consejo había lanzado una contraofensiva desesperada, utilizando todos los recursos a su disposición para manipular la opinión pública y desacreditar a Clara, Samuel y sus aliados. La guerra que estaban librando había tomado una nueva dimensión, convirtiéndose en un juego de sombras donde la verdad y la mentira se entremezclaban de formas impredecibles. Clara y Samuel, aún en su refugio, veían cómo la narrativa controlada por el Consejo se desplegaba en los medios. Había un ataque coordinado para sembrar dudas sobre la autenticidad de la información filtrada. Noticias falsas comenzaban a circular, insinuando que los documentos habían sido manipulados o que eran parte de una elaborada campaña de desinformación. Había incluso informes que afirmaban que Clara y Samuel estaban involucrados en una conspiración internacional para desestabilizar gobiernos, una narrativa que, aunque absurda, comenzaba a ganar tracción en algunos sectores. Clara estaba furiosa. Se sentía atrapada en un torbellino de mentiras que intentaban borrar su sacrificio y el trabajo arduo de sus aliados. Samuel, más analítico, sabía que debían responder a esta ofensiva de manera estratégica. Necesitaban pruebas adicionales que confirmaran la veracidad de la información. Al mismo tiempo, preparar una estrategia para contrarrestar la campaña de desinformación. Se dirigieron a Andrés, quien había sido un apoyo crucial a lo largo de esta crisis. Aunque todavía convaleciente, Andrés estaba más comprometido que nunca. Clara y Samuel discutieron con él los próximos pasos mientras revisaban las últimas noticias y actualizaciones. Andrés les presentó una propuesta. Podrían utilizar un enfoque de transparencia total. Si exponían todo el proceso de recopilación de información, los medios independientes y las organizaciones no gubernamentales podrían respaldar la autenticidad de los documentos y desenmascarar a el Consejo. Con esta idea en mente, Clara y Samuel decidieron realizar una transmisión en vivo. La idea era simple pero arriesgada. Mostrar a la audiencia el proceso de verificación de la información, revelando los métodos que usaron para obtener y validar las pruebas. Utilizarían el canal de Andrés para garantizar la seguridad y la integridad de la transmisión. Además, invitarían a expertos independientes y a representantes de organizaciones internacionales para analizar y confirmar los documentos en tiempo real. La preparación para la transmisión fue meticulosa. Samuel y Clara trabajaron en la producción de una presentación detallada que explicara la historia completa, desde la infiltración en la red del Consejo hasta la recopilación de las pruebas. Cada paso del proceso fue documentado y preparado para ser mostrado de manera transparente. Andrés organizó la participación de expertos en ciberseguridad y corrupción para que hicieran comentarios y verificaran la autenticidad de la información en vivo. El día de la transmisión llegó, y el mundo estaba atento. Clara, Samuel y Andrés se prepararon en una sala segura, mientras el equipo técnico ajustaba los últimos detalles. La tensión era palpable, y Clara podía sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros.
Este era el momento de la verdad, y si fallaban, podrían perder todo lo que habían logrado hasta ahora. La transmisión comenzó. Clara abrió con un discurso en el que resumió brevemente la historia y el propósito de la transmisión. A medida que avanzaba, mostraron los documentos originales, las pruebas de los registros, y las transcripciones de las comunicaciones internas. Los expertos fueron introducidos, y cada uno comenzó a revisar y comentar sobre la autenticidad de la información. Lo que parecía un acto desesperado se convirtió en un evento histórico. La veracidad de los documentos fue confirmada por los expertos, quienes explicaron detalladamente cómo se había verificado la autenticidad y cómo se había rastreado la información hasta sus fuentes originales. La transparencia y la rigurosidad del proceso impresionaron a la audiencia y empezaron a contrarrestar la desinformación que el Consejo había lanzado. A medida que la transmisión avanzaba, comenzaron a surgir pruebas adicionales. Un periodista independiente, tras recibir información anónima, presentó un vídeo en el que se veía a uno de los miembros del Consejo en una reunión secreta, confirmando la conexión directa con las operaciones de tráfico y corrupción. Esta evidencia adicional, presentada de manera oportuna, fortaleció la posición de Clara y Samuel y mostró que la red intentaba desesperadamente desviar la atención y manipular la opinión pública. Sin embargo, el éxito de la transmisión también trajo nuevas amenazas. A medida que el contenido se difundía y el impacto se hacía evidente, Clara y Samuel comenzaron a recibir amenazas directas. Los ataques cibernéticos se intensificaron, y las redes sociales estaban llenas de mensajes incendiarios y amenazas contra ellos y sus familias. El peligro se estaba volviendo personal y directo. Una noche, mientras Clara y Samuel revisaban los últimos informes y amenazas, recibieron un mensaje encriptado de un informante desconocido. El mensaje contenía información sobre una reunión clandestina de los líderes del Consejo para discutir sus próximos movimientos. La reunión se llevaría a cabo en un lugar de alto secreto, y el informante proporcionó detalles sobre la ubicación y el momento. Clara y Samuel se dieron cuenta de que esta era una oportunidad para acabar de una vez por todas con el Consejo. Si podían infiltrarse en esta reunión y capturar a los líderes en flagrante delito, podrían poner fin a la red de corrupción de manera definitiva. El plan era arriesgado, pero el tiempo se estaba agotando. Debían actuar rápidamente antes de que el Consejo pudiera reagruparse y lanzar su próximo ataque. Clara y Samuel llegaron al complejo industrial desactivado antes del amanecer, camuflados en el entorno con trajes de camuflaje y equipo especializado. La fachada del edificio era austera, y la seguridad era evidente. Las cámaras de vigilancia se movían lentamente, y las patrullas de guardias daban vueltas por el perímetro. Con cada paso que daban hacia el edificio, la tensión crecía. Sabían que si fallaban, no solo perderían la oportunidad de desmantelar a el Consejo de una vez por todas, sino que sus propias vidas estarían en grave peligro. Samuel revisó los planos del edificio que habían obtenido del informante. La reunión del Consejo se llevaría a cabo en una sala subterránea, protegida por múltiples capas de seguridad. La entrada era un sistema de puertas blindadas que requería múltiples credenciales para acceder. Mientras Clara mantenía vigilancia, Samuel comenzó a trabajar en la interfaz de seguridad. Usó una herramienta de hackeo para eludir las cerraduras electrónicas y las cámaras. Clara, con el corazón en un puño, vigilaba los alrededores. Sus oídos captaban cada sonido, y sus ojos estaban atentos a cualquier movimiento inusual. Cada minuto parecía una eternidad mientras Samuel trabajaba en desactivar los sistemas de seguridad. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el último sistema de seguridad cedió, y la puerta se deslizó suavemente. Se adentraron en el edificio, moviéndose con cautela a través de los pasillos oscuros. La sala de la reunión estaba en el sótano, y cada escalón hacia abajo les acercaba a su objetivo. Samuel ajustó sus auriculares de comunicación y Clara activó las cámaras de grabación ocultas. A medida que se acercaban a la sala principal, los sonidos de la reunión se volvían más claros, murmullos y voces graves discutiendo asuntos críticos. Samuel deslizó una pequeña cámara bajo la puerta para verificar la situación en la sala. La visión mostró a los líderes del Consejo en una mesa grande, rodeados de documentos y dispositivos. Eran al menos 10 personas, y cada uno parecía tener una postura de autoridad. El momento había llegado. Clara y Samuel sabían que debían actuar rápidamente para recopilar la evidencia y salir sin ser detectados. Clara abrió la puerta con cuidado, y ambos entraron en la sala, ocultos en las sombras. Samuel se dirigió al centro de la habitación, conectando su dispositivo de captura a la red de la sala, mientras Clara vigilaba la entrada. La reunión estaba en pleno apogeo,
y los líderes discutían frenéticamente cómo contrarrestar el impacto de las revelaciones. Había una palpable desesperación en el aire. De repente, uno de los líderes, un hombre de aspecto severo con un acento extranjero, se levantó y se dirigió hacia una consola oculta. Clara, notando el movimiento, hizo una señal a Samuel para que se apresurara. Samuel estaba concentrado en la tarea, pero el ruido inesperado de un guarda al otro lado de la puerta hizo que su ritmo de trabajo se acelerara. El guardia estaba revisando los controles de seguridad y se dirigía hacia la sala. El corazón de Clara latió con fuerza mientras miraba a través de la rendija de la puerta. Samuel, con manos temblorosas pero determinación firme, logró conectar su dispositivo y comenzar la transferencia de datos. Clara se movió rápidamente para bloquear la puerta con un objeto pesado, tratando de ganar tiempo. La tensión en el aire era palpable, y la distancia entre el éxito y el fracaso parecía peligrosamente corta. El guardia finalmente llegó a la puerta, pero no pudo abrirla debido al bloqueo improvisado. Comenzó a golpear la puerta con fuerza, mientras los líderes en la sala se volvieron hacia el ruido, confundidos pero no alarmados. La situación estaba al borde del colapso, pero Samuel continuó trabajando, asegurando que toda la información crucial fuera copiada. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, el dispositivo de Samuel emitió un pitido de confirmación. La transferencia había finalizado. Con una rapidez desesperada, Clara y Samuel recogieron sus cosas y se prepararon para salir. Samuel logró desconectar el dispositivo de la red justo antes de que la puerta comenzara a ceder bajo los golpes del guardia. Clara empujó la puerta para abrirse paso y corrió hacia la salida mientras Samuel seguía de cerca. Los gritos y el caos dentro de la sala se convirtieron en una cacofonía que se desvanecía detrás de ellos. A medida que corrían por los pasillos, el sonido de las alarmas comenzó a sonar, anunciando la intrusión y el cierre de seguridad del edificio. Con la adrenalina al máximo, Clara y Samuel llegaron a la entrada principal, donde se encontraron con un obstáculo inesperado. Un grupo de guardias estaba bloqueando el camino. Samuel tomó una decisión rápida y activó un dispositivo de distracción, que generó una nube de humo y ruido en una esquina del edificio. Mientras los guardias se distraían, Clara y Samuel se deslizaron por una salida de emergencia que habían identificado en el plano del edificio. La salida los condujo a un túnel subterráneo que desembocaba en un área remota fuera del complejo. El túnel estaba oscuro y húmedo, pero era su única opción para escapar sin ser capturados. Emergieron en un área boscosa, respirando aliviados al ver la distancia entre ellos y el complejo. La noche se había adueñado del paisaje, y la seguridad del bosque les proporcionó un respiro necesario. Sin embargo, sabían que la lucha aún no había terminado. La información que habían recopilado era crucial, pero aún debían asegurarse de que fuera divulgada de manera efectiva y de que la red fuera desmantelada por completo. Se comunicaron con Andrés, quien organizó el envío seguro de los archivos a medios y organizaciones internacionales. La evidencia fue publicada inmediatamente, y la noticia comenzó a recorrer el mundo. La presión sobre el Consejo se intensificó, y la red de corrupción comenzó a tambalearse bajo el peso de las nuevas revelaciones. A pesar de la euforia de su éxito, Clara y Samuel sabían que la red aún podía intentar un último esfuerzo para recuperar el control. El ataque a la sala de reunión había sido un golpe decisivo, pero no la victoria final. Debían prepararse para las últimas maniobras desesperadas del Consejo y estar listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara. El caos generado por la revelación final había sacudido al mundo. La información sobre el Consejo había llevado a protestas masivas, investigaciones internacionales y una presión implacable sobre los gobiernos y las corporaciones implicadas. Clara y Samuel se habían convertido en figuras de la resistencia, pero la tranquilidad era efímera. La red no había sido desmantelada por completo y sus enemigos aún tenían recursos y motivaciones poderosas. Tras el asalto exitoso al complejo industrial, Clara y Samuel se refugiaron en un nuevo escondite, una cabaña en una región remota de la montaña. Este lugar, aunque rudimentario, ofrecía el aislamiento que necesitaban para planear sus próximos pasos. La cabaña estaba equipada con comunicaciones seguras y un sistema de vigilancia, pero el ambiente era tenso. Sabían que el Consejo estaba preparando su último movimiento para recuperar el control y asegurarse de que la verdad no destruyera por completo su imperio de corrupción. Mientras Clara y Samuel revisaban la información recién publicada, Andrés se comunicó con ellos por vídeo. A pesar de estar en recuperación, Andrés estaba al tanto de los últimos movimientos y había logrado obtener detalles críticos. El Consejo había activado un plan de contingencia, una operación de encubrimiento masivo que involucraba sobornos,
amenazas y el despliegue de una campaña mediática para desacreditar a Clara, Samuel y sus aliados. Además, había indicios de que uno de los miembros del Consejo había huido al extranjero, llevando consigo información clave y planes para un posible resurgimiento. Necesitamos actuar rápido, dijo Andrés. Han movilizado a un grupo de operativos que están intentando limpiar su rastro y neutralizar a cualquiera que pueda ser una amenaza. No podemos permitir que escapen con la información ni que vuelvan a organizarse. Clara asintió, su mente ya trabajando en una estrategia. Samuel también estaba inmerso en sus pensamientos, analizando las últimas pistas y conexiones. De repente, Samuel se levantó, una idea brillante cruzando su mente. ¿Qué tal si organizamos una trampa?, propuso. Si podemos atraer a los líderes del Consejo a un lugar específico, podríamos desmantelar la red desde su núcleo. Necesitamos un punto de encuentro donde se sientan seguros, y tenemos que hacer que se vean obligados a venir. Clara lo miró, entendiendo el potencial del plan. Si lograban atraer a los líderes a un lugar donde tuvieran ventaja, podrían enfrentarse directamente a ellos y obtener la evidencia final para desmantelar la red por completo. Con la ayuda de Andrés, comenzaron a planificar la trampa. Utilizaron una estrategia de engaño que consistía en difundir información falsa sobre un documento crucial relacionado con el Consejo. Este documento, en realidad un elaborado señuelo, contenía detalles falsos que atraería a los líderes a una ubicación específica. El lugar elegido era un hotel en una ciudad cercana, conocido por ser un punto de encuentro discreto para reuniones importantes. El plan era audaz. Clara y Samuel trabajarían con un grupo de agentes encubiertos y aliados para montar la operación. Andrés, desde una ubicación segura, coordinaría las comunicaciones y aseguraría que el hotel estuviera bajo vigilancia para capturar cualquier movimiento sospechoso. La noche antes del gran día, Clara y Samuel se prepararon para la misión. La tensión era alta, y la posibilidad de fracaso era una sombra constante. Sin embargo, su determinación era firme. Sabían que esta era su oportunidad para cerrar el capítulo de una vez por todas. A la mañana siguiente, Clara y Samuel llegaron al hotel bajo identidades falsas. Samuel se encargó de asegurar las cámaras y el sistema de seguridad del lugar, mientras Clara se preparaba para la reunión. Se había organizado una serie de distracciones y bloqueos para asegurar que los líderes del Consejo no pudieran escapar una vez entraran. A medida que el día avanzaba, el grupo de líderes comenzó a llegar al hotel, atraído por la noticia del documento falso. Clara y Samuel, escondidos en la sala de reuniones preparatoria, esperaban con el corazón en la garganta. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada sonido de la puerta, cada paso en el pasillo, parecía aumentar la presión. Finalmente, los líderes del Consejo llegaron a la sala, cada uno con una mezcla de confianza y ansiedad. Comenzaron a revisar el documento falso, discutiendo sus implicaciones y tratando de determinar su autenticidad. Clara y Samuel, escondidos en las sombras, grabaron cada movimiento y conversación, capturando pruebas decisivas. De repente, un miembro del Consejo se levantó y se dirigió a un teléfono secreto para hacer una llamada. Clara y Samuel se dieron cuenta de que estaban a punto de descubrir el último intento de escapar de la red. Samuel activó un dispositivo de rastreo para seguir la llamada y obtener más información. La llamada fue breve pero reveladora. El miembro del Consejo estaba coordinando una fuga rápida a un país vecino, llevando consigo documentos cruciales y planes para reconstituir la red. Clara y Samuel sabían que debían actuar rápido. No podían permitir que la red tuviera una oportunidad de reorganizarse. Samuel alertó a Andrés, quien coordinó un equipo de fuerzas especiales para intervenir y arrestar a los líderes del Consejo antes de que pudieran escapar. La operación fue precisa y eficiente. A medida que los líderes intentaban huir, las fuerzas especiales los detuvieron y aseguraron el lugar. Clara y Samuel, a salvo en la operación, revisaron las pruebas y aseguraron que se entregaran a las autoridades internacionales. Los documentos recuperados y las grabaciones demostraron más allá de toda duda la implicación de los líderes del Consejo en una amplia gama de crímenes. El día siguiente, el mundo despertó con la noticia de la captura de los líderes del Consejo. La red de corrupción había sido desmantelada, y las implicaciones de la operación se extendieron por todo el mundo. Las protestas, las investigaciones y las reformas comenzaron a tomar forma, y la justicia finalmente comenzó a prevalecer. Clara y Samuel, exhaustos pero aliviados, se dieron cuenta de que su misión había llegado a su fin. Habían enfrentado una lucha titánica contra una red poderosa, pero la verdad había triunfado. La justicia no solo se había hecho,
sino que se había convertido en una inspiración para muchos. Prepararon su equipo y se dirigieron hacia la ubicación proporcionada por el informante. El lugar era un complejo industrial desactivado, rodeado de medidas de seguridad implacables. Clara y Samuel sabían que la infiltración sería extremadamente peligrosa, pero no tenían otra opción. Si lograban obtener evidencia incriminatoria de los líderes del Consejo, podrían garantizar que no se levantaran nuevamente. La región en la que se había establecido la herencia era un caos de conflicto político y social. Los antiguos aliados del Consejo habían elegido un terreno fértil para sus operaciones, donde la corrupción y el desorden les permitían moverse con libertad. Clara y Samuel, ahora en el umbral de su misión final, se preparaban para enfrentar el desafío más peligroso de todos. Con el plan bien trazado, Clara y Samuel se infiltraron en la región junto a un equipo de élite. La operación requirió una coordinación precisa, con Samuel manejando las operaciones de inteligencia y Clara liderando las operaciones en el terreno. Su objetivo principal era desmantelar la estructura de la herencia y capturar a sus líderes clave antes de que pudieran consolidar su poder. Clara y su equipo se movían con sigilo a través de las calles polvorientas y los edificios deteriorados de la ciudad. Utilizaban disfraces y equipo especializado para evitar ser detectados. La información obtenida en sus investigaciones había revelado que la herencia operaba desde una red de búnkeres subterráneos y casas seguras dispersas por la ciudad. El primer objetivo era una casa segura que servía como centro de operaciones para el grupo. Clara y Samuel, con la ayuda de su equipo, lograron infiltrarse en el edificio utilizando técnicas de hacking para eludir las alarmas y sistemas de seguridad. Una vez dentro, comenzaron a buscar información crucial y cualquier indicio de los líderes del grupo. Mientras tanto, Andrés proporcionaba apoyo desde una ubicación segura, monitoreando las comunicaciones y asegurando que el plan se ejecutara según lo previsto. Su habilidad para interpretar datos y coordinar recursos era esencial para el éxito de la operación. En el interior de la casa segura, Clara encontró documentos que revelaban detalles sobre una reunión crucial de la herencia en un lugar oculto fuera de la ciudad. La información indicaba que el grupo estaba planeando un ataque coordinado para restablecer su influencia y desatar el caos en la región. Clara y Samuel comprendieron que debían actuar rápidamente para evitar que esto sucediera. Se dirigieron al lugar de la reunión, un complejo abandonado a las afueras de la ciudad. La llegada del equipo estuvo marcada por una tensión palpable. Sabían que enfrentarse a la herencia en su propia fortaleza sería la prueba definitiva de su valentía y habilidad. Cuando llegaron, descubrieron que el complejo estaba fuertemente protegido por guardias armados y sistemas de seguridad avanzados. Samuel lideró el equipo en una operación de infiltración cuidadosamente planificada. Utilizó una combinación de tecnología avanzada y tácticas de sigilo para neutralizar a los guardias y desactivar los sistemas de seguridad sin alertar a los líderes del grupo. Una vez dentro del complejo, Clara y su equipo se encontraron con una sala de reuniones llena de documentos y equipos. Los líderes de la herencia estaban presentes, discutiendo sus planes y estrategias. Clara y Samuel, ocultos en las sombras, escucharon conversaciones clave que confirmaban la inminencia de un ataque devastador. De repente, el grupo de líderes comenzó a prepararse para abandonar el complejo. Clara se dio cuenta de que se estaban moviendo para ejecutar su plan de ataque. Sin tiempo que perder, Clara y Samuel coordinaron una intervención final. Utilizaron dispositivos de comunicación para alertar a las fuerzas especiales de su ubicación y solicitar refuerzos. La confrontación fue rápida y feroz. Clara y Samuel, junto con sus aliados, enfrentaron a los líderes de la herencia y a sus seguidores en una batalla decisiva. Los combates fueron intensos, pero la determinación de Clara y Samuel superó a los enemigos. Cada miembro del equipo luchaba con valentía, asegurando que los líderes fueran capturados y el complejo fuera asegurado. Finalmente, el enfrentamiento llegó a su clímax. Clara, enfrentando cara a cara al líder principal de la herencia, descubrió que era un antiguo aliado del Consejo. Alguien que había estado detrás de muchos de los crímenes y manipulaciones. La confrontación personal entre Clara y el líder fue tensa y emocional, revelando la profundidad del odio y la desesperación del líder. En un momento crucial, Clara logró capturar al líder, asegurando que no pudiera escapar y poniendo fin a sus intentos de desestabilizar la región. La captura de los líderes de la herencia marcó el fin de una era de corrupción y violencia. Las fuerzas especiales aseguraron el complejo y comenzaron el proceso de desmantelamiento de las operaciones del grupo. Con la misión completada, Clara y Samuel se tomaron un momento para reflexionar sobre lo que habían logrado. La batalla final había sido dura y exigente, pero habían logrado asegurar un futuro más prometedor para la región y el mundo.
Los esfuerzos de Clara y Samuel para luchar contra la corrupción y la injusticia habían dejado una huella significativa. Con la caída de la herencia, el mundo comenzó a sanar de nuevo. Las reformas y las acciones judiciales se pusieron en marcha para garantizar que los efectos de la corrupción fueran abordados y que el nuevo orden fuera justo y transparente. Clara y Samuel, aunque exhaustos, sabían que su lucha había tenido un impacto positivo. A medida que la historia de su valentía y sacrificio se contaba a lo largo y ancho del mundo, Clara y Samuel se dieron cuenta de que su misión había llegado a su fin. Habían enfrentado desafíos inimaginables y habían salido victoriosos. Aunque el futuro era incierto, sabían que habían hecho todo lo posible para construir un mundo mejor. Con la misión completada, Clara y Samuel tomaron un momento para descansar y reflexionar sobre el viaje que habían emprendido. La lucha contra la corrupción y la injusticia había sido ardua, pero al final, la verdad y la justicia habían prevalecido. Su legado se convertiría en una fuente de inspiración para las generaciones futuras, recordándoles que la valentía y la determinación podían cambiar el mundo.